Tienen las redes sociales, ¿no? Y esto es lo que tiene Twitter, que de eso vamos a hablar a partir de este momento con Eduardo Mangarelli. Él es ingeniero. ¿Y dónde está? ¿Dónde estás, Eduardo? Vacaciones. Qué lindo. Ay, qué lindo ese Vacaciones. fondo. Qué lindo. Bueno. Estás de vacaciones, ese verde hermoso. La Dolce Farniente. Gracias, antes que nada, feliz año, Adriana, Daniel, Jimena, Martín. Gracias. Gracias por además igual tomarte un tiempito para charlar con nosotros, ¿no? Ay, Podrías haber hecho la encantado de plancha. estar Lo hacen laburar. Pero podría haber hecho la plancha, como dijo Lourdes, y haberte quedado hoy durmiendo hasta las 10 de la mañana. Pero bueno, estás acá, estás al firme. Está linda la mañana Sí, en ¿no? La Pedrera. Oh, Qué envidia, qué divino. quedamos verde como el fondo que tenés, pero de envidia. Bueno, hablemos justamente de lo que se ha posicionado Twitter en este último tiempo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente Twitter, y creo que es un momento relevante, primero que nada, porque muchas veces en las vacaciones es una fuente de lectura. Creo que Twitter hoy ha tomado dos grandes roles. Uno, un medio para compartir información, para leer diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista y participar, digamos, de una discusión en línea en la cual uno se encuentra con personas de múltiples perfiles, de múltiples experiencias y de cualquier lado discutiendo sobre un mismo tema. Y por otro lado también es dentro de las redes sociales la que tiene principal impacto en términos de lo que es la información en tiempo real. Y voy a contar una anécdota de un par de segundos, que es la semana pasada cuando fui a venir para el este, que era el día de los incendios. Bueno, para mí la mejor forma de enterarme en qué momento de los incendios estaba como para elegir qué ruta tomar fue a través de Twitter, donde la gente compartía en tiempo real qué es lo que estaba pasando en la ruta en ese momento. Entonces hoy día tiene dos grandes roles hoy Twitter en nuestra vida y en el mundo de la comunicación. Uno es el de compartir información, generar temas de discusión y generar discusión, y otro el de la información en tiempo real. ¿Y cuánta gente utiliza Twitter, no? Porque vos decís es una fuente de información en el verano. Capaz que no nos imaginamos a muchas personas utilizando las redes en verano, pero sí. ¿Se sabe datos, cifras de los usuarios hoy en día? Sí, Twitter comparte una vez por trimestre, comparte los números. 300 millones de usuarios usan en forma activa Twitter cada mes. Wow. Lo que llaman usuarios activos mensuales son 300 millones de usuarios a nivel mundial. ¿Y eso qué nos dice? ¿Qué significa con respecto a las otras redes sociales, no? Está ganando terreno. Es súper buena tu pregunta por lo siguiente, porque una cosa es qué nos dice el número de usuarios. Facebook tiene prácticamente 10 veces más. Facebook prácticamente tiene 10 billones, o sea, 10 veces más. Pero la realidad es que en Twitter la conversación es mucho más frecuente. Entonces, la cantidad de usuarios es menor, pero la frecuencia es mucho más alta. Eso es lo que hace es que haya mayor nivel de discusión, mayor nivel de diversidad de opiniones, y ahora podemos hablar un poquito sobre el tema de la diversidad de opiniones, que es un tema en sí mismo. Pero lo que habla, yendo a tu pregunta concretamente, Jimé, es que hay una conversación sumamente activa porque la cantidad de interactividad por parte de los usuarios es muy, pero muy superior a lo que es en otras redes. Claro. Y ahí marca también el perfil del usuario, ¿no? Porque desde hace un tiempo se viene hablando quién está hoy, por ejemplo, en Facebook y quién está hoy en las otras redes sociales. Tiene que ver un poco con la edad, con la dinámica, con eso que decís vos, lo rápido de establecer un contacto con el otro y la respuesta inmediata también, ¿no? Sí, miren, una buena forma de describir eso es cuando, de hecho, en los comienzos de Twitter y Facebook inicialmente se crea y después esto mismo evoluciona en cierta forma hacia Instagram. Evoluciona primero en base a lo importante eran los contactos entre las personas, es decir, las personas que se conocen con otras personas, y a partir de eso se generaba un vínculo. Twitter, cuando nace desde su inicio con el objetivo de que el vínculo esté a partir de los intereses, quiere decir, a partir de los temas de interés. Entonces, se da en Twitter el concepto de seguidores y seguidos, pero se da más a través de los intereses por un tema específico que por conocer efectivamente quién es la persona que está del otro lado. El hashtag. Entonces, de hecho, el concepto exactamente. Primero fue netamente a partir de los hashtags. Hoy Twitter es bastante más inteligente y simplemente, aunque no usemos hashtag, en base a lo que escribimos, compartimos, o simplemente en base a lo que leemos, es capaz de interpretar cuáles son nuestros intereses y en base a eso
segmentar o, por ejemplo, elegir cierta información para mostrarnos. Pero entonces, Twitter está mucho más orientado a qué cosas nos interesan y principalmente qué cosas nos interesa leer, informarnos o discutir, y a partir de eso es, en cierta forma, lo que vamos a ver dentro de la plataforma. Ahí vemos a Barack Obama, que fue crucial en la campaña presidencial de Barack. Creo que fue la primera vez que se utilizó el Twitter como una herramienta de campaña que le fue realmente muy útil, ¿no? Y políticamente lo sigue siendo, ¿no? Pese a que sí, es un juntadero también, es una olla de grillos donde el anonimato hace que puedas decir cualquier cosa. Decía hoy que es el cumpleaños de Humberto Eco. Eco decía, cualquier estúpido ahora, hasta un premio Nobel puede estar tuiteando y un idiota también, y tienen los dos el mismo valor, ¿no? A veces cansa mucho. Hay gente que por temporadas lo deja, lo abandona. Y no es para impulsivo. Y después, claro, después regresa porque hay mucha gente que dice, necesito tomarme un tiempo de Twitter. Sí. Claro, de los titulares y ese estado en que llegan la gente digamos, a hablar en Twitter, ¿no? A expresarse. Y eso va de la mano un poco lo que dice Martín con el sesgo de la información, Sí. ¿no? También, o sea, hasta qué punto, como entra cualquiera puede lo que quiere. Claro. ¿Cuánto pesa eso, Eduardo, no? El sesgo de la información. Sí, yo creo que hay como 3 puntos importantes. El primero, yendo a lo que decías tú, Daniel, de los sesgos, efectivamente, primero, Twitter por defecto nos ordena la información de una cierta forma que elige en base a un algoritmo. Y eso es en base a haber aprendido de nuestras preferencias y de nuestros intereses, ordenar la información de cierta forma. En definitiva, esa información está sesgada por cómo Twitter la ordena. Pero Twitter tiene algo bien particular, que es, nosotros a Twitter podemos decir, no me ordenes la información, dámela simplemente en el orden en el cual se genera. Y eso es, digamos, libre de sesgo, del sesgo de Twitter, particularmente. Obviamente sí va a estar cargada del sesgo de quien escribió. Yendo a esto del sesgo de quien escribió, yo a eso personalmente le veo un cierto valor, y es el de ver opiniones muy diversas. Y opiniones con las cuales en muchos casos podemos coincidir o en muchos casos podemos estar en otro extremo. Pero creo que tiene un cierto valor de diversidad el ver opiniones muy diversas, aún así, aunque las consideremos disparatadas. Y un tercer punto es el de que justamente en este tipo de cosas es que Twitter está trabajando en forma acelerada para intentar de alguna forma hacerlo más limpia esta comunicación. Por ejemplo, Twitter incorporó el año pasado el hecho de que si yo publico algo, el poder decir solamente pueden comentar sobre lo que yo publico gente a la que yo sigo. Claro. Entonces, de alguna forma, eso limita el ámbito de esa discusión. Al mismo tiempo, también incorporaron, particularmente impulsados durante la pandemia, el poder identificar de forma automática ciertos tweets a los cuales le pone un cartelito que dice cuidado porque esto es información no confirmada. Claro, entonces, ahí eso le pasó a Trump. poquito... Le pasó bastante a Donald Trump, que tiraba fake news una tras de otra. Y Edu, y antes de irte te quería consultar si se ha podido controlar la violencia que se maneja, ¿no? Porque ¿cuál es el límite entre la diversidad de opinión, que está buenísimo, el intercambio, cuando se pasa ese borde y se llega a la violencia? Porque yo, que soy más usuaria de Instagram, se usa mucho por parte del algoritmo el cartelito que dice comentario ofensivo y directamente lo tapa y no lo puedes ver. En Twitter no pasa tanto, se ve como más esa caldera de agresión. ¿Cómo se controla? Sí, pero, es decir, por un lado, sí hay tweets que quedan marcados o que le da la posibilidad a que si tú escribís algo y yo respondo algo que tú sentís como ofensivo, lo podés apagar. O sea, podés apagar lo que yo escribí como respuesta a tu tweet. Ese es un punto. El otro punto es, Twitter acaba de incorporar ahora hace un par de semanas la funcionalidad para que, así como alguien puede hacer me gusta de un tweet, también puede hacer un no me gusta de un tweet. Y en base a eso empieza a aprender de aquellos usuarios que principalmente generan lo que se llama dislike o disgusto por parte del resto de la comunidad, como una forma de empezar a regular. El resumen cortito de este punto es, Twitter hoy está en un momento de cambio en el que una parte muy importante de su foco está justamente en cómo poder cuidar más la conversación, tanto desde el punto de vista del tono como desde el punto de vista de que sea una discusión genuina y de valor y no basada en la agresión.
Perfecto. Bueno, Eduardo, muchas gracias por hacer un alto en estas Bueno. vacaciones y charlar con nosotros. Yo creo que enseguida se va a acostar en la cama paraguaya que tiene ahí al lado. Ay, qué Sí, la lindo, vimos. Esa con roja que está ahí. Un librito. Sí, la panorámica que tenés ahí. ¿Cómo está el tiempo? ¿Está saliendo el sol? ¿Se puede llegar a ver ahí un poquito? Hay sol, hay mucho sol, de hecho está fresco, pero es una muy linda mañana. Divino. Buenísima. Ideal, está Bueno, ideal. gracias. Bueno, Gracias, Edu. que Chao. empiecen bien el año. Feliz año. Dale, Gracias. igualmente Un abrazo. para vos.